Las risas alrededor de la mesa se detuvieron en el momento en que saqué mi teléfono. La nueva novia de Brandon, esa que llevaba 20 minutos burlándose de mí, se quedó callada de repente. Mi suegro, que acababa de decirme que dejara de hacer quedar mal a su familia, miraba la pantalla con la boca abierta. La mano de mi esposa, Elena, se congeló a mitad de camino hacia su copa de Rioja, y Brandon, mi cuñado, que había estado alentando los ataques de su novia toda la noche, parecía haber tragado algo podrido. Me llamo Mateo Moreno. Tengo 34 años y, hasta esa cena de domingo en casa de mis suegros, pensaba que me había casado con una familia decente. Llevaba 8 años con Elena, 5 de ellos casados, y me había pasado todo ese tiempo desviviéndome por encajar en la dinámica de los García Serrano. Eran la típica familia de sangre azul del barrio de Salamanca, en Madrid, de esos que nunca te dejan olvidar que vienen de un linaje superior al lugar de donde tú saliste. Yo vengo de un barrio obrero de Vallecas. Mi padre conducía camiones y mi madre trabajaba como cajera en un Mercadona. Pero yo había construido algo propio. A los 28 años fundé mi propia consultora de logística. A los 32, la convertí en una operación multimillonaria y ahora daba empleo a 47 personas en 3 sedes diferentes. Los García Serrano lo sabían, pero nunca lo reconocían. Para ellos, yo seguía siendo el chico del barrio equivocado que simplemente tuvo suerte. La cena empezó con normalidad. Elena y yo llegamos a la casa de sus padres en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón a las 20, como hacíamos casi todos los domingos. El lugar era un chalet imponente que parecía sacado de una revista de decoración. Su padre, Ricardo García Serrano, era dueño de una red de concesionarios de coches por toda España. Su madre, Victoria, pasaba los días colaborando en patronatos benéficos y organizando galas de recaudación de fondos. Brandon, el hermano menor de Elena, ya estaba allí cuando llegamos. Tenía 29 años, trabajaba en ventas en uno de los concesionarios de su padre y cambiaba de novia cada pocos meses. Esta vez había traído a Lucía, una chica de 26 años que trabajaba en marketing, según la presentación que hizo Victoria cuando entramos al comedor. Lucía era atractiva de esa forma pulida que a algunas mujeres les lleva horas conseguir. Melena rubia perfectamente lisa, un vestido de marca que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente, y ese tipo de confianza que nace de no haber escuchado nunca un no en su vida. Mateo, dijo Victoria mientras tomábamos asiento. Lucía trabaja para Garrido y Asociados, ya sabes, la agencia de marketing del centro. Asentí cortésmente. Encantado de conocerte, Lucía. Ella sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Igualmente. Brandon me ha contado mucho sobre su familia. Los primeros 20 minutos de la cena transcurrieron con la charla habitual de los García Serrano. Ricardo hablaba de las cifras de ventas de los concesionarios, Victoria discutía la próxima subasta benéfica y Brandon presumía de una gran venta que había cerrado esa semana. Elena habló de su trabajo como decoradora de interiores. Nadie me preguntó por mi empresa. Eso era lo normal. Los García Serrano tenían una forma de hacerte sentir que no valía su atención a menos que les estuviera sirviendo de alguna manera. Entonces Lucía empezó. Y dime, Mateo, dijo, cortando su salmón con movimientos precisos. Elena mencionó que diriges algún tipo de negocio de consultoría. Así es, respondí. Consultoría logística. Ayudamos a las empresas a optimizar sus cadenas de suministro y redes de distribución. Ella asintió lentamente, como si le acabara de decir que coleccionaba chapas para vivir. Suena interesante. O sea que les dices a los camioneros por dónde ir. Brandon se rió. Elena me lanzó una mirada de disculpa pero no dijo nada. No exactamente, dije con calma. Analizamos operaciones logísticas completas y desarrollamos estrategias para reducir costes y mejorar la eficiencia.
Es un trabajo bastante complejo que implica análisis de datos, modelado de redes y planificación estratégica. Lucía bebió un sorbo de vino, sonriendo levemente. Claro, claro. Error mío. Entonces, ¿eres como un mando intermedio, pero de camiones? Ricardo soltó una carcajada. Victoria sonrió tras su copa. Elena estudiaba su plato como si contuviera los secretos del universo. Sentí esa opresión familiar en el pecho que siempre aparecía cuando los García Serrano decidían recordarme que yo no era realmente uno de ellos. Pero en 8 años había aprendido a aguantar. Contraatacar nunca funcionaba, solo empeoraba las cosas. Algo así, dije en voz baja. Y ese fue mi error. En el momento en que retrocedí, Lucía detectó debilidad. Brandon me ha dicho que creciste en Vallecas, continuó Lucía, y ahora había algo depredador en su tono. Debió de ser duro. Quiero decir, he pasado por allí en coche un par de veces. No es precisamente la zona más bonita. No estaba mal, dije. Buena gente, comunidad fuerte. Oh, estoy segura, dijo Lucía con falsa simpatía. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Quiero decir, no todo el mundo puede permitirse colegios privados y veranos en Sotogrande. Eso es lo que hace grande a este país. Ya sabes, gente de todos los estratos puede prosperar. La mesa se quedó en silencio. Incluso Brandon parecía ligeramente incómodo, aunque seguía sonriendo. A Mateo le ha ido muy bien, intervino finalmente Elena, con voz débil. Oh, absolutamente, asintió Lucía con entusiasmo. Quiero decir, pasar de ese entorno a dirigir tu propio negocito, eso es el sueño español. Muy impresionante. Negocito. La palabra quedó suspendida en el aire como humo. Miré alrededor de la mesa. Ricardo estaba muy concentrado en su comida. Victoria estaba rellenando su copa de vino. Brandon intentaba no reírse. Y Elena estaba allí sentada, en silencio, dejando que una desconocida insultara a su marido en casa de sus padres. Probablemente deberíamos hablar de otra cosa, dije en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Lucía con falsa inocencia. Me parece fascinante. Me encanta escuchar historias de éxito de personas que han superado la adversidad. Es muy inspirador. Ya ni siquiera intentaba ser sutil. Cada palabra estaba calculada para recordarme que yo no era lo suficientemente bueno, que no pertenecía allí, que tenía suerte de estar sentado a esa mesa con personas que eran mucho mejores que yo. Lucía tiene razón, dijo Brandon, uniéndose finalmente. Mateo ha recorrido un largo camino. ¿Te acuerdas cuando lo conocimos, papá? Conducía aquel Seat viejo con un golpe en la puerta. Ricardo sonrió. Me acuerdo. ¿De qué año era ese coche, Mateo? Del 96, dije. ¿Todavía funciona? Preguntó Lucía dulcemente. Lo vendí hace años. Ah, menos mal. Quiero decir, una vez que empiezas a ganar dinero de verdad, puedes permitirte mejorar esas cosas. Dinero de verdad. Como si los ingresos de 7 cifras que había generado el año pasado no fueran lo suficientemente reales. Victoria decidió unirse a la diversión. Mateo siempre ha sido muy práctico con el dinero, muy cuidadoso con los gastos. Supongo que eso viene de crecer sin mucho. Sentí que se me tensaba la mandíbula. 8 años de esto. 8 años de indirectas sutiles, cumplidos con doble sentido y de hacerme sentir que debería estar agradecido de que me dejaran casarme con su hija. ¿Sabéis qué me parece tan admirable? Continuó Lucía, y supe que lo siguiente sería peor. La gente que trabaja con las manos, el trabajo obrero de verdad. Tu padre era camionero, ¿verdad, Mateo? Es camionero, corregí. No ha muerto. Cierto. Perdona.
Es camionero. Es un trabajo tan honesto. Mi padre siempre dice que necesitamos gente dispuesta a hacer esos trabajos. Alguien tiene que hacerlo, ¿no? Brandon se reía abiertamente ahora. Elena tenía lágrimas en los ojos, pero seguía sin decir nada. Ricardo y Victoria observaban el espectáculo como si fuera entretenimiento de sobremesa. Lucía, dije, manteniendo la voz nivelada, creo que estás siendo irrespetuosa. ¿Irrespetuosa? Parecía genuinamente sorprendida. Te estoy dando un cumplido. Digo que admiro a la gente que viene de la nada y consigue algo. ¿Cómo es eso irrespetuoso? Ricardo intervino finalmente. Mateo, creo que estás siendo un poco sensible. Lucía solo está conversando. Está insultando a mi familia y a mi origen. Nadie está insultando a nadie, dijo Victoria con frialdad. Estás haciendo que esto sea incómodo para todos. Miré a Elena, suplicándole en silencio que dijera algo, lo que fuera, para defenderme o al menos reconocer lo que estaba pasando. Pero ella se quedó allí, congelada. Quizás deberías relajarte, sugirió Brandon. Lucía no lo decía con mala intención. Estás siendo un poco dramático. ¿Yo era el dramático? Sentí la rabia subiendo por mi pecho, caliente y afilada. Sí, dijo Ricardo con firmeza. Estás haciendo quedar mal a mi familia al sobreactuar ante una simple conversación. Lucía es una invitada en nuestra casa y la estás haciendo sentir incómoda. Me quedé mirando a mi suegro, el hombre que llevaba 8 años tratándome como si fuera el servicio, el hombre que nunca preguntaba por mi negocio, que nunca reconocía mi éxito, que nunca me trataba como si valiera su tiempo. Y ahora me decía que yo estaba haciendo quedar mal a su familia. Pido disculpas, dije finalmente. No pretendía incomodar a nadie. La sonrisa de Lucía se ensanchó. No te preocupes. Lo entiendo perfectamente. A veces la gente se pone a la defensiva con sus orígenes. Es natural. La conversación siguió adelante. Lucía empezó a hablar de su trabajo en Garrido y Asociados, de los grandes clientes con los que trabajaban, de las campañas importantes en las que participaba. Brandon colgaba de cada una de sus palabras. Victoria hacía preguntas interesadas. Ricardo asentía con aprobación. Y algo en mí cambió. Saqué mi teléfono por debajo de la mesa y empecé a buscar. Busqué el sitio web de Garrido y Asociados, revisé su lista de clientes y sus comunicados de prensa recientes. Luego busqué el nombre de Lucía, encontré su perfil de LinkedIn y lo contrasté con el directorio de la empresa. Lucía, dije, interrumpiendo su historia sobre una campaña en la que supuestamente había trabajado. ¿Cuánto tiempo llevas en Garrido y Asociados? Unos 8 meses, dijo con orgullo. Empecé como consultora senior de marketing, pero ya me están considerando para un puesto de directora de cuentas. Impresionante, dije. ¿Y decías que trabajas con sus clientes principales? Sí. Bueno, formo parte del equipo que los gestiona. Es un trabajo muy colaborativo. ¿Qué clientes específicamente? Ella vaciló un momento. Bueno, no puedo revelar nombres de clientes por acuerdos de confidencialidad, pero créeme, son grandes marcas. Asentí lentamente. Claro. Confidencialidad. Tiene sentido. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Brandon, de repente a la defensiva. Solo curiosidad por el trabajo de Lucía, ya que ella estaba tan interesada en el mío antes. La sonrisa de Lucía se había congelado un poco. No pasa nada, Brandon. Mateo solo está conversando. Sabes, continué, dejando mi teléfono sobre la mesa, es curioso que menciones esa agencia. De hecho, tengo cierta conexión con ella. La temperatura en la habitación bajó notablemente. Ah, sí. La voz de Lucía era cautelosa ahora. Sí.
Verás, hace unos 6 meses, mi empresa buscaba renovar su imagen. Necesitábamos una agencia de marketing que entendiera la consultoría logística B2B. Enviamos solicitudes de propuesta a varias agencias de la zona. Cogí mi teléfono y abrí mi correo. Garrido y Asociados fue una de ellas. Al final nos decidimos por otra firma, pero aún guardo toda la correspondencia. Ricardo me observaba ahora con los ojos entrecerrados. Victoria había dejado de comer. El caso es, dije, pasando correos en mi pantalla, que durante ese proceso llegué a conocer bastante bien la estructura de la agencia, sus clientes y sus miembros del equipo. Lucía se había puesto muy pálida. Estoy mirando su lista de clientes ahora mismo, continué. ¿Y sabes qué es lo interesante? Las grandes marcas que mencionaste son casi todos negocios locales. Un par de cadenas de restaurantes regionales, algunas tiendas minoristas pequeñas, una clínica dental. No hay nada malo en ello, por supuesto. Alguien tiene que trabajar con los clientes pequeños. Yo nunca dije que fueran empresas del IBEX 35, dijo Lucía rápidamente. No, pero lo insinuaste. Dijiste grandes marcas. Hiciste que sonara muy impresionante. Miré a Brandon. Y ese puesto de directora de cuentas que mencionó tampoco es exacto. Verás, tengo un amigo que trabaja allí, en Garrido y Asociados. Javi Palmero. Es director creativo allí. Abrí mi hilo de mensajes con Javi y lo mostré a la mesa. Le acabo de escribir mientras Lucía hablaba, preguntándole si tienen a alguien llamada Lucía trabajando allí. El silencio era absoluto. Dice que sí tienen a una Lucía, pero no es consultora senior. Es una auxiliar administrativa. Un puesto de nivel inicial. Responde al teléfono, programa reuniones y, de vez en cuando, ayuda a preparar materiales para presentaciones. La cara de Lucía pasó del pálido al rojo intenso. No hay ninguna consideración para un puesto de directora de cuentas, continué. No hay ningún equipo gestionando grandes clientes. Ella es la persona que hace las fotocopias y pide el catering para las reuniones. Mateo. Empezó Elena. Espera, que no he terminado. Miré directamente a Lucía. Te has pasado los últimos 20 minutos burlándote de mi origen, de mi familia y de mi negocio. Has llamado a mi empresa Negocito. Has insinuado que yo apenas era mejor que un encargado de almacén. Has hablado de mí como si fuera un caso de caridad que tuvo suerte. Abrí la web de mi empresa en el móvil y la giré hacia la mesa. Esto es Moreno Logistics Consulting. Tuvimos 7,8 millones de euros en ingresos el año pasado. Empleamos a 47 personas. Nuestros clientes incluyen 3 empresas multinacionales y 7 grandes distribuidores regionales. El mes pasado cerramos un acuerdo con una cadena nacional de supermercados que generará 2 millones de euros en honorarios durante los próximos 3 años. Miré a Ricardo. Eso es más de lo que genera tu mejor concesionario en un año, Ricardo. Su cara se puso de un rojo oscuro. Y Lucía, continué, mientras estabas ahí sentada burlándote de mi padre por ser camionero y de mi madre por trabajar en un supermercado. Olvidaste mencionar que apenas ganas 22.000 euros al año respondiendo teléfonos. Eso es menos de lo que gana mi analista junior más reciente. El silencio se prolongó tanto que podía oír el tic-tac del reloj antiguo en el pasillo. Tú no sabes nada de mí, dijo finalmente Lucía, con voz temblorosa. Sé que eres una mentirosa, respondí con calma. Sé que has estado sentada aquí la última hora fingiendo ser algo que no eres mientras te burlabas de alguien que realmente ha construido algo real. Y sé que todos en esta mesa estaban perfectamente felices de dejarte hacerlo porque les hacía sentir superiores al chico de Vallecas. Brandon se levantó. No puedes hablarle así. Siéntate, Brandon. Estoy hablando con tu padre ahora. Me giré hacia Ricardo.
Me dijiste que estaba haciendo quedar mal a tu familia. Me dijiste que dejara de sobreactuar. Te quedaste ahí sentado y dejaste que una desconocida me insultara, insultara a mis padres, insultara todo lo que he construido, y no hiciste nada. Peor que nada, te uniste a ella. Mateo, creo que deberías marcharte, dijo Victoria con frialdad. Estoy de acuerdo, pero primero, dejadme dejar algo muy claro. Me puse de pie y miré alrededor de la mesa. Durante 8 años, he aguantado vuestra condescendencia. He aguantado vuestros cumplidos con doble sentido. He aguantado vuestras bromas sobre mi coche, mi ropa, mi origen. He sonreído en cada cena familiar donde me habéis hecho sentir que debería estar agradecido por dejarme sentar a vuestra mesa. Miré a Elena. Y tú nunca me has defendido. Ni una sola vez. Te has quedado ahí sentada cada vez y has dejado que me traten como si fuera inferior a ellos. Como si yo tuviera suerte de estar contigo en lugar de ser al revés. Mateo, por favor, susurró Elena. He terminado, dije simplemente. He terminado de fingir que esto es normal. He terminado de aceptar la falta de respeto de personas que han logrado menos que yo, pero actúan como si fueran la realeza. Y, sobre todo, he terminado de escuchar a una auxiliar administrativa burlarse de mi familia mientras todos sonreís y asentís. Lucía estaba llorando ahora. Victoria estaba de pie, furiosa. La cara de Ricardo era un poema de rabia contenida. Brandon parecía querer pelear, pero ya no me importaba. Elena, dije, tienes que tomar una decisión. Puedes quedarte aquí con tu familia y dejar que sigan tratándome como basura, o puedes venir conmigo ahora mismo y podemos construir algo mejor que esto. Todos la miraban. Elena lloraba, con el rímel corriendo por sus mejillas. Mateo, no puedes simplemente. Empezó. ¿Sí o no, Elena? Ahora mismo. El momento se estiró. Observé a mi esposa, la mujer que había amado durante 8 años, la mujer con la que había construido una vida, luchando con la pregunta más sencilla del mundo. ¿Estar con su marido o estar con la gente que llevaba 8 años haciéndole sentir insignificante? Mateo. Es mi familia. Comenzó ella. Esa es mi respuesta, entonces, dije. Salí de ese comedor, salí de esa casa y no miré atrás. Ni cuando Victoria me gritó. Ni cuando oí a Elena llorar. Ni cuando Brandon salió a la puerta gritando que lo había arruinado todo. Me subí a mi coche, el BMW que había comprado con el dinero que yo mismo había ganado, y conduje hasta nuestro piso, el piso que yo pagaba, con muebles que yo había comprado, en un edificio que yo había elegido. Aquella noche recibí un mensaje de Javi Palmero. Tío, ¿qué ha pasado? Acaban de echar a Lucía. Su jefa se ha enterado de que ha estado mintiendo sobre su puesto a todo el mundo, incluido su novio y su familia. Al parecer, tu mensaje lo destapó todo. No respondí. Me quedé allí sentado en mi salón bebiendo un whisky caro que los García Serrano me habían regalado por Navidad hacía 2 años. Y pensé en el momento en la mesa cuando las sonrisas de todos se desvanecieron. El momento en que se dieron cuenta de que el chico de Vallecas ya no era alguien a quien pudieran mirar por encima del hombro. Elena llegó a casa a medianoche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente a mí sin decir nada durante mucho tiempo. Humillaste a Lucía, dijo finalmente. Lucía se humilló sola. Perdió su trabajo por tu culpa. Perdió su trabajo porque mintió y la pillaron. Eso no es culpa mía. Elena sacudió la cabeza. Mi familia piensa que eres un monstruo. Tu familia piensa que soy inferior a ellos. Siempre lo han pensado. La única diferencia es que ahora he dejado de fingir que no me doy cuenta. Mateo, son mis padres, mi hermano. No puedo simplemente cortar con ellos.
No te pido que cortes con ellos. Te pido que me defiendas cuando me tratan como basura. Te pido que estés de mi lado por una vez en 8 años. Se quedó callada mucho tiempo. No sé si puedo hacer eso. Y ahí supe que mi matrimonio había terminado. Nos separamos 3 semanas después. Elena se volvió a vivir con sus padres temporalmente. Los papeles del divorcio llegaron 2 meses después. Ella quería el piso, la mitad del valor de mi empresa y una pensión compensatoria. Le di el piso, ya estaba cansado de vivir en un espacio que ella había elegido. Pero luché por la empresa y gané. Ella nunca se había involucrado en la compañía, nunca había contribuido a su crecimiento, ni siquiera se había interesado por lo que yo hacía. El juez estuvo de acuerdo conmigo. Ricardo intentó intimidarme durante el proceso de divorcio, amenazó con hacerme las cosas difíciles con sus contactos, sus abogados y su dinero. Pero lo que pasa con tener dinero de verdad, frente a solo actuar como si lo tuvieras, es que cuando llega el momento de la verdad, los recursos importan más que la reputación. Mis abogados eran mejores que los suyos. Mi documentación era mejor que sus fanfarronadas. Y cuando todo se resolvió, Elena obtuvo mucho menos de lo que esperaba. Lucía y Brandon rompieron a las 2 semanas de aquella cena. Al parecer, una vez que todos supieron que había estado mintiendo sobre su trabajo, Brandon decidió que ya no era lo suficientemente impresionante para él. Ella volvió a casa de sus padres y aceptó un trabajo en otra agencia. Esta vez fue honesta sobre su nivel de entrada. Oí a través de amigos comunes que llegó a pedirle perdón a Elena por lo ocurrido. A mí no, nunca a mí. Pero al menos reconoció que se había pasado de la raya. Los García Serrano no volvieron a hablarme después de que se finalizara el divorcio. Me pareció bien. Yo tampoco tenía nada que decirles. Pero esto es lo que pasó que hizo que todo valiera la pena. Unos 6 meses después del divorcio, estaba cenando en un restaurante del centro con un cliente potencial. Un sitio elegante, manteles blancos, una extensa carta de vinos. El tipo de restaurante en el que los García Serrano se sentirían como en casa. Estaba a mitad de explicar los servicios de mi empresa cuando noté que sentaban a Ricardo y Victoria a 3 mesas de distancia. Me vieron en el mismo momento en que yo los vi a ellos. Por un segundo, Ricardo pareció que iba a acercarse para montar una escena, pero entonces vio con quién estaba sentado. Lo reconoció. Santiago Moreno, CEO de Logística Mediterránea, una de las mayores empresas de transporte de España. El mismo apellido que yo. No era coincidencia. Era mi tío por parte de padre. El lado exitoso de la familia por el que los García Serrano nunca se molestaron en preguntar. Mi padre conducía camiones, su hermano era el dueño de la empresa de camiones y de varias más. Y acababa de aceptar invertir en mi consultora para ayudarnos a expandirnos por toda Europa. Observé la cara de Ricardo mientras se daba cuenta de esto. Vi cómo comprendía que el chico de Vallecas al que había despreciado durante 8 años no solo tenía éxito por méritos propios, sino que tenía respaldo familiar. Familia de verdad. De la que aparece cuando la necesitas. Mi tío Santiago notó que Ricardo nos miraba y se inclinó. ¿Los conoces? Son mi ex familia política, dije en voz baja. Santiago miró hacia ellos y sonrió. ¿Los que se creían mejores que nosotros? Esos mismos. ¿Quieres que vaya a saludar? He estado buscando una excusa para comprar algunos concesionarios. Específicamente los suyos. Lo pensé. Pensé en la satisfacción de ver la cara de Ricardo mientras mi tío le hacía una oferta que no podría rechazar, para luego desmantelar poco a poco todo lo que había construido. Pero luego pensé en aquella cena, en las lágrimas de Lucía, en la elección de Elena, en el momento en que salí de aquella casa y me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No, dije. Terminemos nuestra cena. No valen el tiempo. Y así lo hicimos.
Cuando pasé por delante de la mesa de Ricardo al salir, me detuve y lo miré. Hola, Ricardo. Victoria. ¿Disfrutáis de la comida? La mandíbula de Ricardo estaba tan apretada que pensé que se le rompería un diente. Victoria no me sostuvo la mirada. La comida es excelente aquí, continué con tono conversacional. Mi tío Santiago y yo venimos siempre que nos reunimos para hablar de negocios. Está pensando en expandirse por Madrid. Quizás le mencione vuestros concesionarios. Podría ser una oportunidad de adquisición interesante. Sonreí, no con maldad, sino profesionalmente. Disfrutad de la velada, dije, y salí por la puerta. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, Moreno Logistics Consulting ha triplicado su tamaño. Abrimos oficinas en Barcelona y Lisboa. Cerramos contratos con 2 multinacionales del IBEX. El año pasado, nuestra facturación alcanzó los 26 millones de euros. Me compré una casa en Javia, justo frente al mar. Un sitio precioso. Mejor que el chalet de los García Serrano en Pozuelo. No la compré para presumir. La compré porque me la gané y la quería. Oí por amigos comunes que Elena se volvió a casar. Un tipo que trabaja en finanzas. Espero que sea feliz. De verdad lo espero. Pero también espero que haya aprendido algo de lo que pasó. Espero que haya aprendido que quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien a quien amas es despreciado no es lealtad a tu familia, es traición a tu matrimonio. Espero que haya aprendido que el origen no determina el valor. Que de donde viene alguien importa menos que a dónde va. Y espero que haya aprendido que, a veces, la persona que todos piensan que tiene suerte de estar a la mesa es, en realidad, la persona más valiosa de allí. En cuanto a Lucía, me la encontré hace 1 año en un evento de networking. Trabajaba para una pequeña startup, haciendo marketing de verdad esta vez. Había madurado un poco, perdido algo de esa arrogancia pulida que tenía. Me vio al otro lado de la sala y noté que debatía si acercarse o esconderse. Después de unos minutos, se acercó. Mateo, dijo, te debo una disculpa. Sí, me la debes. Fui horrible contigo aquella noche. Intentaba impresionar a Brandon y a su familia, y llegué demasiado lejos. Lo siento. La estudié por un momento. Parecía sincera. La gente cambia a veces. Disculpas aceptadas, dije. Pero Lucía, no solo llegaste demasiado lejos. Revelaste algo sobre ti misma. Estabas dispuesta a hundir a otra persona para elevarte tú. Eso no es solo mal comportamiento. Es mal carácter. Ella asintió lentamente. Tienes razón. He estado trabajando en eso. Terapia, autorreflexión. Todo eso. Intento ser mejor. Buena suerte con ello, dije. Y lo decía en serio. Pero también me alejé, porque algunas personas merecen segundas oportunidades, pero eso no significa que tengas que ser tú quien se las dé. Mirando atrás hacia aquella cena ahora, me doy cuenta de que fue lo mejor que pudo pasarme. Me obligó a reconocer finalmente lo que había estado ignorando durante 8 años. Que me había casado con una familia que nunca me respetaría y que había elegido a una esposa que no me defendería cuando importaba. Y me liberó para construir la vida que realmente quería, en lugar de la vida que pensaba que debía querer. Mis padres vinieron a visitarme el mes pasado. A mi madre le encantó la casa nueva. Mi padre se quedó en la terraza mirando el mar y sacudió la cabeza con asombro. Nunca pensé que un chico de nuestro barrio acabaría aquí, dijo. Me criaste bien, papá. Me enseñaste que el trabajo honesto y tratar a la gente con respeto importan más que de dónde vienes. Él sonrió. Tu madre y yo estamos orgullosos de ti, Mateo. No por el dinero o la casa, sino porque no dejaste que nadie te hiciera sentir menos de lo que eres.
Esa es la verdadera lección de aquella cena. No que yo tuviera dinero o éxito o contactos, sino que finalmente me negué a aceptar ser tratado por menos de lo que valía. Los García Serrano me enseñaron algo valioso, aunque no fuera su intención. Me enseñaron que el respeto tiene que ser exigido a veces. Que ser amable y complaciente esperando que la gente vea eventualmente tu valor no funciona cuando ellos ya han decidido que estás por debajo de ellos. A veces tienes que sacar tu teléfono y mostrarles exactamente quién eres. Y luego tienes que alejarte de cualquiera que siga sin entenderlo. Aquella cena de domingo me costó un matrimonio y la relación con mi familia política. Pero me dio algo más valioso. Me devolvió el respeto por mí mismo, y no cambiaría eso por nada del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Gabriel Ferrán. Tengo 62 años y, hasta hace poco, creía que la vida me había sonreído tras jubilarme de mi pequeña empresa de logística en Madrid. Esa mañana del 16 de diciembre, un sábado frío en mi casa de la Sierra de Guadarrama, todo parecía transcurrir con la calma habitual. El suelo estaba cubierto por una fina capa de escarcha y yo solo pensaba en tomarme mi café mientras leía el periódico en la tableta. No planeaba nada más complicado que ir a la ferretería por un par de herramientas. A las 10:30 sonó el teléfono. Era un sonido cortante, urgente. En la pantalla aparecía el nombre de Lucía, mi nuera. Al descolgar, solo escuché sollozos rotos. ¿Lucía? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Adrián? Pregunté, sintiendo un vuelco en el estómago. Suegro, es Adrián. Ha habido un accidente. Un choque frontal en la A6, logró decir entre gritos de pánico. Está en el Hospital Clínico San Carlos. Dicen que su estado es crítico. Tienes que venir ya, por favor. No saben si pasará del mediodía. Sentí que la habitación daba vueltas. Mi taza de café golpeó la encimera, derramando el líquido oscuro sobre el mármol. Mi pecho se apretó. A mis 62 años, mi corazón aún no sabía manejar el miedo de esa manera. Adrián, mi hijo. Recordé cuando cumplió los 18 y le enseñé a conducir mi viejo Seat, sus manos temblorosas sobre el volante y mi mano en su hombro diciéndole: confío en ti, hijo. Ahora, ese mismo hijo estaba luchando por su vida a una hora de distancia. Date prisa, por favor, suplicó ella antes de colgar. No lo pensé. Subí corriendo al dormitorio y agarré la mochila que estaba sobre la silla junto a la ventana. Lucía la había preparado el día anterior, cuando pasaron a visitarme. Me dijo que deberíamos hacer un viaje juntos pronto y que me dejaba algunas cosas listas por si acaso. Qué detallista, pensé en aquel momento. Sin mirar el contenido, metí una muda de ropa, calcetines y el cargador del móvil. La mochila pesaba más de lo que recordaba, pero no me importó. Bajé las escaleras, cogí las llaves de mi Lexus S350 azul y salí al garaje. Lancé la mochila al asiento del copiloto y arranqué. El motor rugió suavemente. No esperé a que se calentara, salí quemando neumáticos sobre la nieve hacia la autovía, con las manos apretando el volante con una fuerza innecesaria. Aguanta, Adrián. Ya voy. Llevaba casi una hora de trayecto cuando empecé a notar algo extraño. El coche se sentía pesado, como si arrastrara un lastre invisible. Había una vibración constante que subía por la columna de dirección, un zumbido que no era el habitual del asfalto. Me dije que sería la alineación o los neumáticos, pero la inquietud no me abandonaba. Tenía la garganta seca. Recordé que Lucía había metido agua en la mochila. Vi una señal de área de servicio a 2 kilómetros y decidí desviarme. El lugar estaba casi desierto, con apenas un par de camiones estacionados al fondo. Aparqué,
apagué el motor y abrí la mochila. Busqué entre la ropa la botella de agua, pero mis dedos tropezaron con algo que no reconocí. Al apartar una camisa doblada, vi una caja negra del tamaño de un libro de bolsillo. Era metálica, pesada, con finos cables recorriendo los bordes y una pequeña luz LED que parpadeaba lentamente. Rojo. Encendido, apagado, encendido, apagado. Me quedé helado. ¿Qué era eso? La saqué con cuidado. Estaba fría al tacto y la luz pulsaba como un corazón. Vi un pequeño interruptor en el lateral. Sin querer, mi pulgar lo rozó. Clic. La luz roja cambió a amarillo y el dispositivo empezó a pitar. Beep, beep, beep. Más rápido que mi pulso, más fuerte que el viento de la sierra. Mis manos se entumecieron. Lo dejé sobre el asiento, intentando buscar una explicación lógica. ¿Un localizador GPS? ¿Una alarma médica? No, nada de eso tenía sentido. Eso no se mete en una mochila por error. Eso se esconde. Y Lucía, la mujer en la que había confiado, lo había puesto ahí. O peor aún. Adrián. Mi mente luchó contra ese pensamiento. Mi hijo no haría algo así. Pero el aparato seguía pitando y recordé la sensación de peso en el coche. Miré mi móvil en el posavasos. Podía llamarlos, preguntar. Pero un instinto primitivo me detuvo. Un frío helador se instaló en mis entrañas. 3 kilómetros atrás había visto un cartel. Cuartel de la Guardia Civil. Envolví el dispositivo en una camiseta, lo metí de nuevo en la mochila y cerré la cremallera. Con las manos temblando, arranqué el coche, pero no volví a la autovía en dirección a Madrid. Giré hacia la salida del cuartel. No llamé a Adrián ni a Lucía. El instinto me decía que las únicas personas en las que podía confiar en ese momento llevaban uniforme. 5 minutos después, entraba en el aparcamiento del puesto de la Guardia Civil. Era un edificio pequeño de ladrillo, con la bandera de España colgando lacia por el frío. Agarré la mochila y caminé hacia la entrada. Dentro olía a café quemado. Un guardia joven levantó la vista y, al ver mi cara y lo que llevaba, se puso en alerta. ¿Se encuentra bien, señor? ¿En qué puedo ayudarle? Puse la mochila sobre el mostrador, la abrí y saqué el objeto envuelto en la camiseta. La luz amarilla parpadeaba a través de la tela. He encontrado esto en mi bolsa, dije con una voz que no reconocía como mía. No sé qué es. El guardia se asomó y su rostro se volvió de papel. Señor, no lo toque. Atrás. Una puerta se abrió detrás de él y salió un hombre de unos 50 años, de ojos afilados y pelo canoso. Llevaba una placa de inspector de la Policía Nacional en el cinturón, debía de estar allí por algún caso conjunto. Su mirada se clavó en el dispositivo y su expresión cambió al instante. Todo el mundo fuera. Ordenó. Su voz cortó el aire como una cuchilla. Ahora. El inspector, que según su placa se apellidaba Vargas, cogió su radio de inmediato. Aquí Vargas. Necesito al TEDx en el cuartel de urgencia. Posible detonador remoto. Repito, posible detonador. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el esternón. ¿Detonador? Vargas me miró fijamente. Caballero, necesito que salga fuera ahora mismo. No toque nada más. Lo seguí hacia el exterior, sintiendo que las piernas me fallarían en cualquier momento. ¿Cómo se llama? Preguntó Vargas mientras nos alejábamos. Gabriel. Gabriel Ferrán. Señor Ferrán, ¿de dónde ha sacado ese aparato? De mi mochila. Iba hacia Madrid. Mi hijo está en el hospital. O eso creía. Mi nuera me preparó la bolsa. Vargas levantó una mano para que me detuviera.
15 minutos después, una furgoneta oscura entró en el recinto. Eran los especialistas en desactivación de explosivos. 2 agentes con equipo táctico entraron, examinaron el objeto y hablaron en voz baja con Vargas. Luego, uno de ellos salió. Inspector, tenemos que revisar su vehículo. Mi Lexus estaba a pocos metros. Los técnicos se acercaron con espejos extensibles para mirar los bajos. Uno de ellos se arrodilló, deslizó una cámara bajo el asiento del conductor y se quedó rígido. Luego se levantó y le hizo una señal a Vargas. Tienes que ver esto. Vargas se acercó, miró y apretó la mandíbula. Se giró hacia mí. Señor Ferrán, venga aquí. Caminé sobre unas piernas que apenas me sostenían. El técnico sostenía el espejo en ángulo bajo mi asiento. Allí, montado en el chasis, había un paquete gris con cables y un pequeño receptor parpadeando. S4, dijo el técnico en un susurro. Casi 2 kilos. Suficiente para pulverizar el coche y a cualquiera que esté dentro. El mundo se inclinó. Me desplomé sobre el bordillo de la acera, con la visión borrosa y el pecho hundiéndose. Vargas se puso de cuclillas a mi lado. Señor Ferrán, ¿quién ha tenido acceso a su coche? Mi hijo. Susurré, y su mujer. Pero no. Son mi familia. ¿Dónde están ahora? En el Clínico San Carlos. Adrián tuvo un accidente esta mañana. Lucía me llamó. Por eso conducía yo hacia allí. Los ojos de Vargas se entrecerraron con sospecha. Señor Ferrán, creo que debería llamar a ese hospital ahora mismo. Me tendió su propio teléfono. Con las manos dándome espasmos, marqué el número de urgencias del clínico. Servicio de admisión de urgencias, dígame, respondió una voz neutra. Mi hijo. Mi voz se quebró. Adrián Ferrán. Ha entrado esta mañana por un accidente de tráfico. Está crítico. Hubo una pausa eterna mientras consultaban los registros. Lo siento, señor. No tenemos a ningún paciente con ese nombre. No ha habido ingresos que coincidan con esa descripción en todo el día. El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó el asfalto con un sonido seco. Vargas lo recogió y cortó la llamada. Se sentó a mi lado en el bordillo. Señor Ferrán, dijo con suavidad, creo que alguien quería borrarle del mapa. Y creo que usted sabe perfectamente quién ha sido. No podía hablar. No podía respirar. Todo había sido un montaje. La llamada, el pánico, el amor en la voz de Lucía cuando me suplicaba que me diera prisa. Todo era una trampa para que me quedara solo en la carretera, conduciendo rápido y desesperado hacia mi propia muerte. Mi hijo. El niño que crié solo después de que su madre falleciera. Él puso la bomba en el coche. Su mujer metió el detonador en mi mochila. Me querían muerto, y casi lo consiguen. Me quedé allí sentado, tiritando, mirando la escarcha y comprendiendo la verdad con una claridad brutal. Cada detalle había sido diseñado. El momento justo, la mentira, la urgencia de la carretera. Contaron con que el amor me cegaría, que el miedo me empujaría a correr y que la velocidad haría el resto. Si no me hubiera detenido, si no hubiera mirado dentro de esa mochila, me habría desvanecido en un silencio de fuego. Hubiera sido otro trágico accidente explicado por las autoridades, quienes nunca habrían sospechado la verdad. Una hora más tarde, me encontraba en el despacho del inspector Vargas. Era una habitación angosta que olía a café recalentado y a algo que no sabría definir. Quizás desesperación. Las paredes estaban forradas de archivadores y la mesa sepultada bajo expedientes. Vargas me había dado agua y tiempo para dejar de temblar. Entonces, deslizó una carpeta de color paja sobre la mesa. Necesita ver esto, Gabriel, dijo en voz baja. La abrí.
La primera página era un extracto bancario con el nombre de mi hijo, Adrián Ferrán, en la parte superior. Había números rojos por todas partes. Su hijo debe casi $500,000, explicó Vargas. Inversiones en criptomonedas, tarjetas de crédito, apuestas online. Se está ahogando. Me quedé mirando la cifra. 500.000 euros. ¿Cómo no me había dado cuenta? Vargas sacó otro documento. Una póliza de seguro de vida activada hacía apenas un mes a mi nombre. La suma asegurada era de 2 millones de euros. El único beneficiario. Adrián Ferrán. Mis manos se entumecieron de nuevo. Yo no firmé esto. Lo sabemos. Forense ha comparado la firma. Es una falsificación. La caligrafía coincide con la de su nuera, Lucía. Vargas pasó una foto sobre la mesa. Era Lucía, sonriendo, guapa. Ella investigó sistemas de detonación remota en la Internet profunda, descargó manuales de instrucciones, continuó el inspector. Ella planeó esto, señor Ferrán. Cada detalle. Su hijo es débil, Gabriel. No es que sea un criminal nato, es simplemente una realidad. Hundido en deudas, desesperado. Ella le dio una salida y él la tomó. Pensé en Adrián de niño, cuando le enseñé a montar en bici o cuando le ayudaba con los deberes de lengua. Lo crié solo tras la muerte de su madre, le di todo. La casa, el dinero, el afecto. Y así era como me pagaba. Las lágrimas llegaron y no pude detenerlas. Vargas no dijo nada, simplemente me dejó llorar con el rostro entre las manos. Señor Ferrán, dijo tras un minuto, podríamos arrestarlos ahora por intento de asesinato y fraude, pero se buscarán abogados. Alegarán que el dispositivo falló, que fue un accidente. Podrían estar en la calle en pocos años. Me sequé la cara con el dorso de la mano y lo miré a los ojos. Oh, continuó Vargas, inclinándose hacia adelante, podemos hacerles creer que lo consiguieron. Dejaremos que intenten cobrar el seguro. Los atraparemos en el acto, con pruebas que ningún juez podrá negar. ¿Qué necesita que haga? Pregunté. Algo brilló en los ojos de Vargas. Desaparezca. Miré la carpeta, las deudas, la foto de Lucía y esa póliza con mi firma falsificada. Me querían fuera del mapa, así que eso es exactamente lo que les daríamos. Dígame el plan, dije. Simularemos su muerte. Un accidente, una tragedia, asintió Vargas. Ellos harán el papel de familia desconsolada. Y cuando entren en la oficina de la aseguradora, cuando sonrían y firmen los documentos, estaremos esperando. Me eché hacia atrás en la silla. Mi hijo, mi propio hijo. Pero ya no era mi niño, era un extraño. Un extraño que intentó borrarme por dinero. Hágalo, sentencié. Vargas se levantó y me estrechó la mano. Y en ese instante, Gabriel Ferrán dejó de existir. Para las 5 de la tarde, habíamos llegado a una cantera de piedra caliza abandonada a las afueras de la ciudad. Un lugar olvidado por el mundo, con acantilados escarpados y caminos que no llevaban a ninguna parte. Mi Lexus azul estaba solo en medio del claro, como un fantasma a punto de convertirse en evidencia. Yo me encontraba detrás de una barrera de hormigón a 200 metros, junto a Vargas y el equipo del TEDx. Un técnico colocó un maniquí de pruebas en el asiento del conductor para simular mi cuerpo. Otro posicionó mi cartera y uno de mis zapatos cerca de la zona del impacto, objetos que sobrevivirían para identificar a la víctima, yo. Señor Ferrán, quizá prefiera mirar hacia otro lado, dijo el jefe de la unidad. No, negué con la cabeza. Necesito ver esto. El equipo terminó los preparativos. Uno sostenía el detonador remoto. Vargas me preguntó si estaba listo. No lo estaba, pero dije que procedieran. Detonación en 5,
4, 3, 2, 1. Apretó el botón. La explosión rasgó la cantera como un trueno. Una enorme bola de fuego naranja y roja brotó de debajo de mi coche, con un humo negro en espiral hacia el cielo. El Lexus se elevó del suelo, dio una vuelta en el aire y cayó convertido en un montón retorcido de metal ardiente. El sonido rebotó en los acantilados, brutal y seco. Sentí la onda de choque en mi pecho. Se suponía que ese debía ser yo. Ardiendo, borrado, desaparecido. Mis rodillas flaquearon. Vargas puso una mano en mi hombro y me preguntó si estaba bien. No estaba seguro de si volvería a estarlo alguna vez. 2 horas después, me encontraba en un piso franco al otro lado de la ciudad. Un apartamento pequeño de paredes beige y muebles insulsos, el tipo de lugar en el que nadie se fija. Vargas me dijo que no saliera y que no usara el teléfono. El mundo debía creer que me había ido. Encendió la televisión y puso las noticias locales. Allí estaba. Una foto de mi coche ardiendo en el arcén de la autovía. Última hora, decía la presentadora. Gabriel Ferrán, de 62 años, empresario jubilado, ha fallecido esta tarde en una explosión de su vehículo en la A6. Las autoridades investigan las causas, aunque los primeros informes sugieren un posible fallo mecánico. El señor Ferrán viajaba solo y le sobreviven su hijo y su nuera. Mi foto apareció en pantalla, una de hace 5 años, sonriente. Debajo, un texto blanco. In Memoriam 1962 a 2024. Me quedé mirando mi propia cara, mi propio final. No parecía real. Vargas quitó el sonido. Ahora esperamos. Los vigilaremos. Tendrán que reaccionar, interpretar el papel de familia devastada. Y cuando crean que es seguro, irán a por el dinero del seguro. Ahí es cuando los cazaremos. Yo era un fantasma ahora. Observando, esperando. Y cuando mi hijo y su mujer vinieran a por el dinero, cuando sonrieran al firmar los papeles, yo estaría allí. No muerto, solo invisible. Esa misma noche, a las 8, me encontraba en el piso franco frente a una serie de monitores. El inspector Vargas había instalado cámaras ocultas y micrófonos en el tanatorio y en mi propia casa apenas unas horas antes. Podíamos verlo y oírlo todo. Vi a mi hijo entrar en esa sala fría y estéril del depósito. Tenía la cara roja y los ojos hinchados por el llanto. Lucía caminaba a su lado, con una mano en su hombro, vestida de un negro riguroso y sin maquillaje. La viva imagen de una nuera desolada. El forense los guió hasta una mesa cubierta por una sábana blanca. Debajo no estaba yo, sino un cuerpo que el equipo de Vargas había preparado, quemado más allá de toda posibilidad de reconocimiento. Cuando el forense retiró la sábana lo justo para que vieran, Adrián se dio la vuelta tapándose la boca con la mano, con los hombros sacudidos por los sollozos. Ese es mi padre, susurró. Lucía, sin embargo, se acercó al cuerpo. Su rostro no cambió, se mantuvo tranquila, bajo control. Puso una mano sobre la sábana con una suavidad gélida. Sí, dijo ella suavemente. Es Gabriel. Ver a mi hijo desplomarse en una silla, llorando desconsoladamente mientras ella lo abrazaba y le susurraba cosas al oído, me provocó un dolor físico en el pecho. Ese es su hijo, Gabriel, dijo Vargas a mi lado. Yo no pude responder. 1 hora más tarde, la escena se trasladó a mi casa en la sierra. Las cámaras registraban el salón, la cocina y hasta el dormitorio. Adrián entró primero y tiró su abrigo en el sofá. Lucía cerró la puerta tras ella y soltó un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante años. Ya está, dijo ella. La cara de mi hijo cambió al instante. Ya no estaba roja, solo parecía cansado. ¿Está segura de que la póliza es sólida?, preguntó. Lucía sonrió, una sonrisa afilada y ambiciosa.
2 millones de euros, cariño. Totalmente sólida. Solo tenemos que esperar a que se cierre la investigación del accidente y cobraremos el cheque. ¿Y si se dan cuenta de algo?, murmuró Adrián con miedo. No lo harán, lo cortó ella mientras servía 2 copas de coñac. El coche no existe. Él no existe. No hay testigos. No hay cabos sueltos. Por nosotros. Brindaron. Verlo sonreír y beber en mi salón me dejó una sensación de frío absoluto en el alma. A las 11 de la noche, decidimos empezar a jugar con sus mentes. Ellos estaban arriba, preparándose para dormir, cuando activamos remotamente el equipo de música del salón. Empezó a sonar una melodía de piano que yo conocía de memoria. Un forgetable de Nat King Cole, la canción favorita de mi difunta esposa. Adrián apareció en lo alto de las escaleras, frunciendo el ceño. ¿Has puesto tú la música?, preguntó a Lucía. Bajaron juntos, despacio. El equipo de música estaba donde siempre, junto a la chimenea. Adrián lo miró aterrorizado. Yo apagué esto, dijo con la voz temblorosa. Pues apágalo otra vez, respondió Lucía, aunque ella también parecía nerviosa. Él pulsó el botón y el silencio volvió a la sala. Lucía soltó una risa forzada, diciendo que sería algún problema eléctrico de la casa vieja. Pero Adrián no dejaba de mirar alrededor como si buscara a alguien en las sombras. Estamos plantando la semilla de la duda, comentó Vargas desde el piso franco, mañana apretaremos más. El domingo por la noche, Adrián se fue a la cama temprano, seguido por Lucía. No sabían que el equipo de Vargas había entrado en la casa mientras ellos salieron a cenar. Vi a través de la cámara del dormitorio cómo Adrián se metía en la cama y, al acomodar la almohada, sintió algo duro. Metió la mano y sacó el detonador, el mismo dispositivo negro que él mismo había escondido en mi mochila. La luz amarilla parpadeaba de forma constante y, pegada a la parte superior, había una nota escrita a mano. Se te olvidó apagar esto, hijo. Papá. Adrián soltó un grito de puro terror y lanzó el aparato al otro lado de la habitación. No, no, no. Chillaba. Lucía entró corriendo, pálida como la cera. ¿Cómo ha llegado esto aquí?, gritó Adrián señalando el suelo con manos espasmódicas. Se supone que estaba con él en el coche. Sabe que estoy vivo. Él lo sabe. Lucía le cruzó la cara de un bofetado. Cállate y contrólate. Vimos el cuerpo, ¿recuerdas? Está muerto. Adrián se hundió en la cama, llorando y meciéndose. Entonces, ¿quién ha sido?, susurraba. No lo sé, dijo ella con voz de hielo, pero en 3 días tenemos el dinero. Solo 3 días más. Puedes aguantar 3 días. Cerré los ojos cuando escuché a mi hijo murmurar a través del micrófono. Lo siento, papá. Lo siento. Algo terminó de romperse dentro de mí. El jueves, 21 de diciembre, llegó el día de la cita en la aseguradora, en un edificio acristalado de la Castellana, en Madrid. No tenían ni idea de que la oficina del director se convertiría en su sala de juicios. El jueves, 21 de diciembre, la sede de la compañía de seguros ocupaba la planta 40 de una torre de cristal en el Paseo de la Castellana. Ventanales de suelo a techo, una mesa de caoba pulida y 3 hombres trajeados esperaban lo que sería un ajuste de cuentas fraguado durante décadas. Adrián y Lucía entraron vestidos de negro, profesionales y serios. Lucía estrechó la mano del director con una suavidad calculada. Gracias por recibirnos en un momento tan difícil, dijo ella con voz queda. El director, un hombre de unos 60 años y pelo canoso, asintió con sobriedad. Nuestras condolencias. Tomen asiento, por favor. Se sentaron. Lucía entrelazó sus manos sobre la mesa, mientras la pierna de Adrián no dejaba de moverse bajo el escritorio, delatando una energía nerviosa.
El director deslizó una pila de documentos hacia ellos. Antes de procesar el pago de los 2 millones de euros, tenemos un procedimiento estándar. Revisaremos la cronología del incidente. Adrián asintió rápidamente, ansioso por terminar. El director pulsó un botón y una gran pantalla descendió del techo mientras las luces se atenuaban. Estas imágenes, explicó el director con calma, fueron recuperadas del sistema de seguridad de la casa de su padre. La pantalla mostró el garaje. Sábado, 16 de diciembre, 2:17 de la madrugada. 2 figuras aparecieron moviéndose con sigilo. Eran Lucía y Adrián. En el video, Adrián se arrodillaba junto al Lexus azul, abría la puerta y se deslizaba debajo para asegurar un pequeño paquete negro. Mientras tanto, Lucía guardaba el detonador en una mochila sobre el banco de trabajo y la dejaba lista junto a la puerta. La evidencia era innegable. El rostro de Adrián se volvió blanco y el sudor estalló en su frente. Lucía se levantó bruscamente. Esto es falso. Está editado. Es un defake, gritó ella. Estas imágenes proceden de cámaras que su padre instaló 2 semanas antes, con copia en la nube, respondió el director sin inmutarse. Él no tenía cámaras en el garaje, siseó Lucía. En realidad, si las tenía, dijo una voz firme desde la puerta. Adrián se giró y se quedó petrificado. Yo, Gabriel Ferrán, entré en la sala con un traje gris, vivo y sano. Mi hijo abrió la boca, pero no salió ningún sonido, hasta que finalmente colapsó en la silla sollozando y cubriéndose la cara. Lucía intentó huir hacia la salida, pero el inspector Vargas bloqueó su camino junto a 2 agentes uniformados. Lucía Ferrán, queda usted arrestada, dijo Vargas con frialdad. Ella forcejeó mientras le ponían las esposas. Fue él. Gritó señalando a Adrián con odio, él lo planeó todo. Él me manipuló. Adrián levantó la vista, con lágrimas recorriendo sus mejillas. Mentirosa. Fue idea tuya. Tú lo investigaste. Me dijiste que así seríamos libres. Eres patético. Débil, tal como decía siempre tu padre, le escupió ella antes de que los agentes se la llevaran a rastras por el pasillo. Me acerqué lentamente a mi hijo y me detuve a pocos metros. Él me miró con el rostro roto. Papá, lo siento. Ella me obligó. Estaba desesperado, balbuceó. Me diste un beso de despedida, me dijiste que condujera con cuidado y me llamaste papá, sabiendo que me enviabas a la muerte, mi voz era puro hielo. No me insultes con disculpas ahora. Los agentes le pusieron las esposas y se lo llevaron mientras él seguía repitiendo lo siento hasta que las puertas del ascensor se cerraron. Me quedé solo en mitad de la sala, mirando hacia el vacío. Justicia se había hecho, pero el dolor de la traición es algo que se queda para siempre. 6 meses después, en el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, Lucía fue condenada a prisión permanente revisable por asesinato en grado de tentativa y falsedad documental. Adrián recibió una pena de 25 años de cárcel. Hoy vivo en un pequeño apartamento en la zona de Chamberí. Vendí la casa de la sierra y doné la mayor parte del dinero. 3 mañanas a la semana soy voluntario en un centro de mayores, donde leo a quienes ya no ven bien. Por las tardes, me siento en mi pequeño balcón y veo el sol ponerse sobre los tejados de Madrid. Perdí a mi hijo, pero salvé mi alma. Adrián me escribe cartas desde la cárcel, no las leo. Él y Lucía están envejeciendo entre rejas, solos y olvidados. Y yo, Gabriel Ferrán, por fin soy libre. Esta es mi historia real, un recordatorio de que el dinero corrompe y que la avaricia es un veneno que destruye familias. Aprended de mi error. No confiéis ciegamente y recordad que nada en esta vida, ninguna herencia, vale más que la integridad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres.
Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.